ahí, gloria a Jesús. Quiero trabajar rapidito una reflexión, gloria a Jesús, que tengo para ustedes. Gloria a Dios. Dios bendiga, ¿verdad?, a los hermanos que puedan estar conectándose en esta hora. Gloria a Jesús. Y tengo varios, ¿verdad?, temitas que quisiera compartir con ustedes en lo que son los martes, como una miniserie, gloria a Jesús, ¿verdad?, titulada Lo Esencial. ¿Ok? Así que, y como texto base, vamos a estar utilizando en la noche de hoy Miqueas 6:8. Miqueas 6:8, que dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué pide Jehová de ti? Una pregunta. Así es que empieza esa preguntita. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. ¿Ok? Este tema es poderoso. A mí me gustó mucho, ¿verdad? Y vamos a estar desarrollando. Y amados, hay momentos donde uno se detiene y piensa. ¿Quién se ha detenido en un momento a pensar? Yo sé que muchos de nosotros nos detenemos en un momento dado para pensar. Pero en este caso hay una pregunta que nos pudimos haber hecho, o quizás nos estamos haciendo repetidamente, que es la siguiente: ¿estoy haciendo realmente lo que Dios quiere? Yo me he hecho esa pregunta. ¿Quién más se ha hecho esa pregunta? ¿Realmente estoy haciendo lo que Dios quiere? ¿O solo estoy haciendo lo que aprendí? Porque hoy en día vemos que hay mucha gente, hay muchas personas, ¿verdad? Y nosotros quizás nos podemos incluir ahí, que sabemos mucho, escuchamos mucho, hablamos mucho, pero no siempre vivimos lo correcto. Y este versículo es como si Dios nos dijera: te lo voy a poner simple para que no tengamos muchas excusas. Y no es complicado, es esencial. ¿Ok? Así que, ¿qué nos pide Jehová? ¿Qué pide Jehová de nosotros? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de Dios. Y hacer justicia no es hablando solamente en términos legales, ¿ok? También es hacer lo correcto delante de Dios en nuestro diario vivir. Lo esencial es cómo nosotros hablamos, cómo nosotros reaccionamos, cómo tratamos, ¿verdad?, a las personas cuando nadie nos ve. En Proverbios 21:3 dice: hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. ¿Ok? Así que Dios valora más cómo nosotros vivimos de lo que nosotros aparentamos. ¿Ok? Así que para Dios es más importante nuestra conducta real que la apariencia espiritual.
Podríamos estar orando, podemos estar cantando, podemos congregarnos, pero si en nuestra vida diaria tratamos mal, mentimos, no perdonamos, pues entonces lo externo no está reflejando lo interno. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, Oquendo ha estado hablando de eso en esta serie que se trabajó en el mes de marzo. Dios no se impresiona con lo que mostramos, ¿ok? Debemos de mirar cómo realmente nosotros estamos viviendo cuando nadie nos está mirando. Y hay un ejemplo bíblico de Lucas 19, que es una historia bien conocida sobre Zaqueo. Zaqueo no solamente dijo creo, sino que él cambió la manera de tratar a otros. Él devolvió lo robado, él restituyó y corrigió su conducta. Eso es justicia. No es solo sentir, sino que corregir lo que está mal. Entonces, si nosotros lo vamos a estar viendo en términos de las experiencias o ejemplos actuales, nosotros podemos ver muchas personas que vemos que dentro de la iglesia nos tratamos bien chévere. ¿Ok? Dentro de la iglesia nos reímos con todo el mundo, abrazamos a todo el mundo, decimos amar a todo el mundo, estoy contigo. Pero allá donde nadie nos ve, dentro de mi casa, trato mal a los míos. Podemos estar hablando bonito, pero allá donde nadie nos ve, podemos ser bien fuertes con los nuestros. Nosotros podemos exigir respeto, pero también se da la dinámica de nosotros no dar respeto a nadie. Eso no es justicia. Así que tu fe se ve más en tu casa que en el templo. Sé que nosotros lo que nosotros, como nosotros somos allá afuera, debemos de serlo aquí adentro, y como nosotros somos aquí adentro, debemos de serlo allá afuera. Amén. Porque pararse aquí y hablar, y cuando la gente nos ve allá afuera y nos ve haciendo lo contrario, pero ven acá, esta persona no estaba predicando de esta manera, de aquello, de lo otro, pero allá afuera es diferente, ¿verdad? No es lo que dice ser. Y tenemos que tener cuidado con eso, ¿ok? Estamos hablando de lo esencial. Así que se llama, ¿verdad?, este tema de hoy. Segundo, ¿qué es lo que pide Dios de nosotros? Amar justicia, ¿ok? Aquí no está diciendo ten misericordia. No es amar justicia, perdonen, amar misericordia. O sea, que no está diciendo que tenemos que tener misericordia, sino que tenemos que amar misericordia. Es decir, te inclinas a perdonar, decides no devolver mal y eliges soltar aunque tengas razón. En Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos. También vemos otro ejemplo que también hemos hablado muchas veces sobre él, y quiero decirle rapidito, ¿verdad?, sobre esta corta reflexión. En Lucas 15, que se habla sobre el hijo pródigo, y aquí vemos el padre que no lo humilló, no lo rechazó, no le cobró
el pasado, sino que lo recibió. Y eso es misericordia. Dar amor cuando tienes razón para juzgar. ¿Ok? Y en los ejemplos actuales, cuando alguien te habla mal, ¿cómo nosotros respondemos cuando alguien nos habla mal? El amar misericordia es decidir no responder de igual manera. ¿Cómo tú te sientes cuando alguien te falla? Amar misericordia no es responderle de igual manera. No es decidir atacarlo, ¿verdad? Y cuando alguien se equivoca, en amar misericordia es decidir no exponerlo. Y eso, amados, no es debilidad. Eso es carácter formado. Ya hablamos de la justicia, hablamos de amar misericordia. Y la tercera dice humillarte ante Dios. Y humillarnos ante Dios no es que nosotros, ¿verdad?, vayamos a hablar bajito, como con temor, como con miedo. Sino es reconocer, amados, que nosotros necesitamos cambiar. Es reconocer que no estamos bien en todo. Y es reconocer cuando Dios está trabajando en nosotros. Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios, ¿verdad? Otro ejemplo rapidito, a David, Salmo 51. En esta porción, David no le está echando la culpa y tampoco está diciendo yo soy así, sino que está diciendo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y esto es humildad, no justificar, sino rendirse. Y muchas veces nosotros estamos viendo a nuestro alrededor, hay mucha gente que conocemos, y quizás aquellas que no conocemos, pero precisamente podemos estar en un momento dado, donde pues todo lo escuchamos, hablar a alguien y decir yo soy así, o decir es que este es mi carácter. Y aún más, podemos también escuchar a alguien decir, si no le gusta, que bregue con eso. Y eso es orgullo disfrazado. La humildad dice, Señor, cámbiame aunque me incomode. Gloria a Jesús. Y ¿sabes qué, amado? No, Dios no está buscando ni gente perfecta, ni gente que sepa mucho, ni gente que hable bonito. Él está buscando gente, personas, seres humanos, hijos, hijas, que hablen o que vivan correctamente, que amen de verdad y que se dejen transformar. Y eso requiere intención. Pensemos en esto. Y nos hacemos esta pregunta a nosotros mismos. ¿Estoy siendo justo en cómo trato a los míos?
¿Estoy amando o solo reaccionando? ¿Estoy cambiando o defendiendo mi forma de ser? Porque no se trata de lo que nosotros sabemos, ¿ok? Se trata de lo que nosotros estamos viviendo. Es esencial. Amados, el cristianismo o la vida cristiana no es complicado, es práctico. No se trata de cuánto nosotros sabemos, sino de cómo nosotros estamos viviendo. No se trata de cuántos versículos nosotros sabemos, porque tampoco esto es una competencia, ni tampoco se trata de cuántas predicaciones nosotros nos pasamos escuchando diariamente. Tampoco se trata de cuántas veces nosotros estamos viniendo a la iglesia. Se trata de cómo nosotros estamos tratando a la gente. Se trata de cómo nosotros reaccionamos cuando nos incomodan. Y se trata de cómo yo estoy viviendo cuando nadie me está viendo. Y el problema no es que nosotros no sepamos lo que Dios quiere. Es que muchas veces no queremos vivirlo. ¿Ok? Y así vemos mucha gente el día de hoy. Quizás nosotros sepamos qué es lo que Dios quiere o espera de mí. Pero el problema es que yo no quiero vivirlo. La gente no quiere vivirlo así, no quiere seguir, ¿verdad? Lo que es las palabras del Señor. Porque ¿sabes qué? Que vivirlo cuesta. Cuesta perdonar cuando tienes razón. Cuesta callar cuando quieres responder. Cuesta ceder cuando tu orgullo quiere ganar. Cuesta cambiar cuando ya te acostumbraste a ser así. Y ahí es donde está la lucha real de todos los días, con nosotros mismos, con nuestro interior, con nuestros pensamientos, con nuestra forma de vivir, con lo que aprendí, con lo que me enseñaron, por lo que vi, por lo que escuché. Entonces cuesta vivir lo de esa manera, ¿verdad? Pero, amados, perdonar trae libertad, ¿sabe? Trae tranquilidad, trae paz, trae armonía. Puedes dormir tranquilo, tranquila. O sea, como que se te quita un peso de encima. Y cuando nosotros que reaccionamos más rápido de lo que deberíamos, pues nosotros poder hacer silencio antes de responder, porque muchas veces nosotros nos conocemos cómo somos y algunas veces nos asombramos de cómo nosotros respondemos. Después nos damos cuenta, yo, wow, ¿qué hice? ¿Cómo lo hice? No debí de hacerlo así. Y esa es la lucha. Hay mucha lucha en nuestro diario vivir. Y todo esto no es falta de conocimiento, ¿ok? Es falta
de rendición, es falta de yo entregarle todas esas cosas al Señor y que Él se encargue de ellas. Y nosotros, si el Señor ya la sacó, ya entendemos que nos redimió, pues hay que dejarla ya, no es ir detrás de ella y recogerla nuevamente, ¿verdad? Y Dios no está pidiendo mucho, pero sí está pidiendo lo esencial. No está pidiendo perfección, nos está pidiendo intención. Dios no nos está pidiendo que nosotros lo sepamos todo. Nos está pidiendo que nosotros obedezcamos lo que ya nosotros sabemos. Porque al final de todo, amados, Dios no nos va a preguntar cuánto nosotros sabíamos, sino qué nosotros hicimos con lo que sabíamos. Y nosotros hoy, ¿verdad? Esto no es, ¿verdad?, para impresionar a nadie, sino es para nosotros poder ser honestos con el Señor. Porque al Señor, a Dios, nosotros no le podemos mentir. No le podemos esconder nada. No podemos venirle con excusas. Pero si hay algo que sabemos nosotros que debemos de ajustar, pues vamos a entregárselo al Señor. Podría ser una actitud, podría ser una reacción, puede ser una relación, puede ser una forma de ser. Y mientras tengamos la oportunidad, como dice Isaías 55:6, buscar al Señor mientras tanto está cercano, buscarle, ¿verdad? Sabiendo que tenemos la oportunidad todavía, porque aún estamos aquí y la trompeta no ha sonado. Yo creo que es el momento de nosotros seguir entregando todas esas cosas delante del Señor, todo aquello que no nos hace feliz, porque siempre hay algo donde Dios tiene que trabajar. Y no debemos de dejarlo para mañana, ni para después. Es ahora, hoy, en el momento. Nosotros seguir orando al Señor para que Dios se manifieste en nosotros y haga la transformación que nosotros esperamos o que anhelamos o que queremos, para nosotros poder sentirnos bien con nosotros mismos y entender que delante de Dios estamos siendo aprobados. Porque, amados, para terminar, cuando nosotros comencemos a vivir lo esencial, Dios transformará todo lo demás. ¿Ok? Justicia, amar misericordia y humillarnos delante de Dios. Y todos los días. Y mientras tengamos la oportunidad de amanecer y ver un día más, sabemos que las misericordias de Jehová se renovaron en ese instante donde usted abrió esos ojitos, pudo ver un nuevo día, porque así dice la palabra, sus misericordias se renuevan cada mañana. Amén. Así que Dios siga bendiciendo, ¿verdad?, su palabra. Eran unas cortas palabras que tenía, ¿verdad?, para ustedes hoy. ¿Verdad? Nosotros, esto es una noche de
de oración y reflexión de la palabra. Disculpen, amados, tenemos dificultad con el internet. Está que no quiere como que arrancar. Así que Dios les bendiga, ¿verdad? Y Dios les guarde a cada uno de ustedes. Espero, ¿verdad?, que ustedes hayan podido escuchar estas cortas palabras y seguiremos orando los unos por los otros. Dios les bendiga, Dios les guarde.